Shabbat Shalom, hermanos. Hoy vamos a iniciar el estudio de la carta del apóstol Pablo, Shaul, a el hermano Filemón. Es una carta de un solo capítulo y con una gran enseñanza que esperamos podamos comprenderla en este Shabbat. Empecemos por entender quiénes son los participantes en esta carta. Filemón, su nombre en griego se deriva de la palabra fileo, que significa amar, y monos, que significa uno o único, por lo que el significado de Filemón se puede interpretar como el que ama a uno solo o el amado, como le llama Pablo. También puede referirse a alguien que es hospitalario, amable y generoso. Con esto lo que estamos viendo es las cualidades o el perfil de este hermano llamado Filemón. Filemón era un hombre rico, es un hombre de posición económica holgada en Colosas. Y Pablo inicia llamándolo colaborador, lo que indica que Filemón no es solo un creyente pasivo, sino alguien que invierte sus recursos y la autoridad que tiene en Colosas, en la ciudad de Colosas, para expandir el reino. Respecto a Filemón y su casa, Filemón era un creyente, ya sabemos, acomodado. Tenía una casa suficientemente grande para congregarse allí todos los miembros de la Cajal de aquel tiempo en Colosas, acuérdese eso. Y él, obviamente, siendo un hombre acomodado, adinerado, poseía esclavos. El hogar de Filemón en Colosas funcionaba entonces como el lugar de reunión de la Cajal. Y ahí eso lo establece Pablo cuando dice, y la eclesía que está en tu casa, es decir, la congregación que está en tu casa. Vamos a ver la familia de Filemón y su relación con la caja. Cuando leemos ahora en la carta, lo veremos que Pablo saluda después de Filemón, saluda a dos personas haciendo una importancia de estas personas. La primera es cuando él dice, y a la amada hermana Apía y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Está saludando separadamente a Filemón, a dos personas más y después a la iglesia que se congrega en la casa de Filemón. Apia probablemente era la esposa de Filemón. Pablo la reconoce como hermana, es decir, como un miembro activo de la Cajal. Y si la congregación se reunía en su casa, ella tenía un rol clave en la hospitalidad, en la vida de la congregación, es decir, estaba seguramente muy involucrada en lo que eran la organización de las reuniones que se daban en la casa de ellos, de Filemón y de Apia. Y Arquipo posiblemente viene a ser el hijo de Filemón y de Apía. Pablo lo llama soldado o combatiente en la misma causa. Y en su carta a la Cajal de Colosas, escuche esto, Pablo lo reconoce a él como el líder. Y por eso dice en la carta de Colosas, no en esta de Filemón, le dice a Arquipo, decid Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Y eso tiene un sentido cuando leemos la carta de Colosas. No, en resumen, Filemón tiene una casa muy grande, es un hombre pudiente, tiene esclavos, abrió su casa para establecer la fundación de lo que va a ser la congregación de Colosas. Su mujer y su hijo trabajan dedicadamente a eso y también otro hermano que se llama Epafras, que lo vamos a ver un poquito más adelante con el saludo de la carta cuando se despide Pablo. Todos eran de Colosas. O sea que esta congregación es la congregación de Colosas. Ahora conozcamos un poco a Onésimo. La palabra griega onésimos proviene del adjetivo griego onésimos, que significa útil, provechoso o beneficioso. Se deriva de la raíz oninemi, que significa ayudar o beneficiar, y del sustantivo onesis, que significa beneficio o uso. Fíjense el nombre de Onésimo, qué sentido tiene. El nombre se refiere a alguien que aporta valor o es de gran utilidad, siendo comúnmente asociado con esclavos. Este era un nombre que se le daba mucho a los esclavos. ¿Por qué? Porque eran útiles.
Onésimo conocía a Pablo, esto es importante que lo mantengan en la mente. Onésimo era alguien que conocía a Pablo. Si la reunión se daba en la casa de Filemón y él era un esclavo que servía en esa casa, seguramente él desde lejos escuchaba las enseñanzas en la casa de Filemón y servía a su familia y posiblemente también servía a los miembros de la congregación. Así que cuando él huye, busca a Pablo en Roma y así se va a preparar para ser Onésimo, para ser útil, provechoso para el reino. Entonces, vemos que en la carta por un lado se le dice útil, por otro lado se le dice inútil. Es un juego de palabras que Pablo usa cuando él dice, el cual en otro tiempo te fue inútil, para decir, Onésimo, el que no era útil para ti, ahora viene a ser útil para ti y para mí. Vamos a leer eso en la carta más adelante. Bajo la ley del mundo, Onésimo al huir y posiblemente robar, se convirtió en un Onésimo inútil, un útil que no sirve. Legalmente era una pérdida financiera y un criminal. Luego, esto a los ojos de las leyes romanas. Luego Pablo añade, pero ahora que es un hermano en Yeshua, a ti y a mí no es útil. Entonces ahora, entendiendo o conociendo los perfiles de los personajes de Filemón, su familia, la congregación que hay en su casa, y ahora el perfil de Onésimo, veamos la carta. Shaul no se dirige en esta carta únicamente a Filemón, como el dueño de la casa, sino que incluye a Apía, Arquipo y a la Cajal que está en la casa de Filemón. Esto significa que no se trata esta carta de un asunto privado, sino de un tema que involucra a la familia y a toda la congregación. ¿Cuál era el asunto que juzgaba esta carta? Bueno, Onésimo es un esclavo fugitivo que regresa a Colosas, a la casa de Filemón, como hermano. Esto no es un asunto privado, es un testimonio público de cómo funciona la justicia del reino. Pablo, al involucrar a Pía y a Arquipo y a la congregación completa que está en la casa de Filemón, está estableciendo que la decisión que tome Filemón debe ser validada por su esposa, su hijo y por toda la comunidad. Shaul incluye a Timoteo en el inicio de la carta, también va a incluir a Tiquico y a todos los que están con él en Roma, y él lo hace para que entendamos que son testigos de la transformación de Onésimo. Entonces, aquí Pablo está enviando una carta y está diciendo, te estoy enviando a un hermano y saluda a nombre de los demás hermanos que están con Pablo, de manera tal que queda ejecutada en la carta un testimonio adicional al de Pablo. Shaul está en Roma preso, posiblemente en el pretorio todavía esperando presentarse ante Nerón. Enseña en ese momento la palabra a militares y servidumbres del pretorio y escribe cartas. Una de estas es a Filemón y otra a las congregaciones que se reúnen en su casa y que la lideraba Arquipo. Posiblemente esto sucede en el año 60. Es decir, Filemón escribió una carta dirigida especialmente a Filemón, a la familia de Filemón y a la congregación, y otra específicamente a la congregación de Colosas, porque había recibido después informes de cómo estaba desarrollándose esa congregación. Después del primer juicio ante Nerón, Shaul es liberado y vive alquilado en Roma, donde continúa por 2 años más su ministerio hasta que Nerón acusa a los seguidores de Yeshua de incendiar Roma, cosa que era falso, y de que eran una secta peligrosa. Esto estamos hablando de los años 64 a 68. Observe que todavía el templo en Jerusalén estaba en pie. Shaul es apresado nuevamente en ese tiempo de Nerón y el incendio de Roma y es condenado a muerte, como se puede leer más adelante en la carta de 2 Timoteo 4:6
y en los versos 16 y 18 de ese capítulo. ¿Quién llevó la carta? Esto es interesante e importante. ¿Quién lleva esta carta a Filemón? La carta la llevó posiblemente el mismo Onésimo, pero acompañado de Tíquico, como se lee en Colosenses 4, 7 al 9, que dice, en cuanto a todos mis asuntos, les informará Tíquico, nuestro amado hermano, fiel ministro y consiervo en el Señor, porque precisamente para eso lo he enviado a ustedes, para que sepan de nuestras circunstancias y que conforme a sus corazones y con él envió a Onésimo, fiel y amado hermano, que es uno de ustedes. Ellos le informarán acerca de todo lo que aquí pasa. Quiere decir que la carta la lleva a Tíquico como un testigo de que todo lo que está diciendo Pablo es verdad. Entonces aquí Pablo se asegura de que lo que él va a decir en la carta tiene testigos. Entonces ahora sí empecemos a desarrollar la carta. Verso 1 del 1 al 3 dice, Pablo, prisionero de Yehoshua HaMashiach, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a Apía, la hermana, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia, la eclesía que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre, nuestro origen, es decir, del Señor Yehoshua HaMashiach. Los versos iniciales de la epístola a Filemón dejan claro que la carta no es un asunto meramente privado entre Shaul y Filemón. Aunque el destinatario principal es Filemón, el saludo incluye a Apía, a Arquipo y a la congregación que se reúne en su casa. Desde el inicio de la carta se establece que el caso de Onésimo no se resolverá en la intimidad doméstica, sino ante la comunidad del Mesías. En el marco del derecho romano, un esclavo era propiedad legal. Por lo tanto, Filemón, conforme al sistema jurídico romano, tenía plena autoridad para condenar o castigar a Onésimo. El juicio de los hombres amparaba esto, es decir, el juicio romano del mundo amparaba que Filemón castigara como le placiera a Onésimo por lo que había hecho. Sin embargo, Shaul introduce una lógica distinta. Devuelve a Onésimo no como cosa recuperada, como una mercancía recuperada, sino como hermano en Yeshua. Aquí se produce el verdadero giro judicial. Shaul no cambia la ley romana, no está diciendo que ya no es un esclavo, pero sí cambia el tribunal ante el cual se evaluará la decisión de Onésimo. Filemón ya no podría actuar únicamente como el pater familias, es decir, como el padre de familia, que en griego esto significaría que él era el que era dueño de los esclavos que tenía en su casa y era el responsable legal de esa mercadería que era cada esclavo. Sino que ahora Filemón tenía que ver que Onésimo era un siervo del Mesías ante esta asamblea que estaba en su casa. La presencia de Apía, Arquipo y la Cajal convierte el caso en un acto pedagógico para ellos y para nosotros. Hay una pedagogía que nosotros tenemos que ver en esta carta. Filemón deberá decidir públicamente si tratará a Onésimo conforme al derecho del sistema del mundo, como una propiedad terrenal, o conforme al tribunal de Machía, como un hermano en Yeshua. Verso 4 al 7 dice, doy gracias a mi Dios haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fidelidad que tienes hacia el Señor Yeshua. Y para con todos los santos, para que la participación de tu fidelidad sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Yeshua HaMashiach. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Observe todas las hermosas palabras que dice Pablo acerca de Filemón. Entonces aquí, antes de introducir el caso de Onésimo,
Shaul está estableciendo algo fundamental. Filemón ya vive bajo la jurisdicción de Dios. Por eso Pablo dice, doy gracias a mi Dios haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. No se trata de convencer a un esclavista que no conoce la palabra de Dios, sino a alguien que está en la fidelidad de Yeshua y es fiel con todos los santos. Entonces, si Onésimo ahora es santo, es apartado en el Mesías, queda automáticamente incluido en ese amor de Filemón por todos los santos. ¿Se dan cuenta? Es una situación en la que Filemón va a tener que razonar no en la legalidad romana, sino en la legalidad del tribunal de Machías. Al decir, para que la participación de tu fidelidad sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por el Mesías, la palabra participación es koinonía y esto implica una comunión activa, una cosa que es visible, una asociación visible entre el apóstol, la cajal, Filemón, la familia, todos están inmersos en una koinonía. Y eso es algo activo y visible. El apóstol no está hablando de una fidelidad privada que Filemón la aplica teóricamente como él quiera, sino que debe ser testimoniada por Filemón. Si él está en la muná, si él está en la educación de Mashiach, entonces él tiene que Shema y Shomer, exhibir que él ha crecido en esa fidelidad. En el verso 7, Shaul revela una identidad pública que Filemón querrá sostener. Filemón tiene la reputación de confortar los corazones de los santos, por lo cual, si ha confortado los corazones de los santos en su congregación, debería confortar también el corazón de Onésimo. Este es el punto de inflexión en la carta. En un juicio romano, es decir, en el mundo, la fiscalía preguntaría, ¿qué merece un esclavo fugitivo que además ha robado? En el tribunal de Machía, la defensa preguntaría, ¿cómo actúa un hermano que ha crecido en la emuná? Pablo lo que quiere poner en la balanza es, ¿qué va a preguntar Filemón? Porque Filemón puede preguntar qué le toca a Filemón como dueño de Onésimo hacer con él cuando él se fugó. Pero como Onésimo ahora es de Machía y Filemón es de Machía, también podría sopesar la pregunta de cómo actúa un hermano que ha crecido en la emuná, en la fidelidad, con otro hermano. Luego el verso 8 al 9 dice, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Machía para mandarte lo que conviene, este es Pablo diciéndole a Filemón, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Yehoshua HaMashiach. Fíjense, Shaul inicia ahora su apelación diciendo, tengo mucha libertad en el Mesías para mandarte lo que conviene. Esto indica que como apóstol del Mesías posee la autoridad espiritual real para ordenar que Filemón no castigue a Onésimo. Eso es lo correcto. Pero Pablo dice, ¿podría yo emitir un mandato directo para que Filemón reciba a Onésimo sin represalias? Sin embargo, deliberadamente Pablo renuncia a ejercer esa autoridad. ¿Por qué? Porque no se trata de una falta de autoridad de Pablo, sino de una decisión consciente de él para que Filemón y toda la congregación comprendan cómo debe operar la autoridad de una quejilá de Mashiach, de una cajal de Mashiach. Mientras que en el sistema romano el orden se impone mediante la jerarquía y la presión donde el superior somete al inferior para que obedezca, aquí Shaul busca algo más profundo, que quienes lean y escuchen esta carta no juzguen a Onésimo bajo el dictado de un hombre, sino que su decisión de Filemón, sea fruto espontáneo de una conciencia transformada como hermano en Yeshua. Por eso Pablo renuncia a la imposición en imponerle a Filemón qué es lo que debe hacer y apela a lo eterno y dice,
Más bien te ruego, Filemón, por amor. Con estas palabras, Pablo está dejando a un lado su propia autoridad apostólica para dar paso a la autoridad del amor, es decir, a Yeshua con su Ruach HaKodesh, que debe haber transformado a Filemón. Como dice en primera de Juan 4:8, Yeshua es el amor. Por lo tanto, Filemón no debe actuar por obligación de Pablo, sino porque es un testimonio viviente de su transformación. Es decir, que Filemón debe testimoniar que ha crecido en la fidelidad como siervo de Mashiach. Al decir Pablo, ya anciano y ahora además prisionero del Mesías Yeshua, no está manipulando emocionalmente, sino ubicando su propia vida como testimonio. Está diciendo que él, Pablo, que nació libre bajo el derecho romano, se encuentra hoy encadenado por su fidelidad al Mesías. En contraste, Onésimo, quien nació bajo el yugo de la esclavitud romana, ha sido liberado por el amor del Mesías. Está diciendo, Pablo le está diciendo, en mi ancianidad he entregado mi vida y mi libertad por la libertad de Onésimo y muchos más. Ahora Filemón debe discernir bajo qué lógica actuará. La de la jerarquía terrenal que le otorga el derecho romano sobre una propiedad o la del amor de Mesías, del Mesías, que es la base de la relación en su congregación. Del verso 10-11, Pablo dice, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Shaul dice, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue útil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Con esto está diciendo que él redefine, que él renombra, que él le da otra dimensión a quien es Onésimo. Ahora dice, no dice Shaul, te mando tu esclavo, ni el fugitivo, ni el que causó daño. Shaul lo nombra como su hijo. Él dice, este es mi hijo. Es como si le dijera, Filemón, aquí te envío mi hijo. En el mundo romano, el esclavo pertenecía jurídicamente al pater familias, es decir, al dueño de la casa. Era parte de su patrimonio, era una mercancía más en la casa de Filemón. Pero Shaul introduce una categoría que trasciende la estructura legal. Le da paternidad espiritual a Onésimo. Ahora, Onésimo ha nacido de nuevo bajo el ministerio de Pablo. Y eso altera radicalmente la manera en que debe ser percibido y recibido en esa congregación. El apóstol agrega, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Con esto, Shaul hace un juego de palabras intencionalmente con el nombre Onésimo, que significa útil o provechoso. No está diciendo que Onésimo era un inútil en el servicio doméstico y que tal vez esto produjo un maltrato por el cual él huye, sino que es una referencia a la inutilidad práctica que su huida pudo haber causado en los trabajos domésticos de la casa de Filemón. Es decir, que al él huir se convirtió en algo inútil para Filemón. Pero ahora, tras su transformación en el Mesías, su nombre cobra pleno sentido. Por eso Pablo dice, ahora es útil a ti y a mí. A mí porque es hijo en la fidelidad, a ti porque ahora puede servir no solo como subordinado en la casa, sino como un hermano en la congregación. Filemón se enfrenta ahora a una decisión definitiva. Si Onésimo ha sido transformado y su identidad ha sido renovada, y si ahora pertenece por pleno derecho a la familia del Mesías, la pregunta sería para Filemón, ¿bajo qué tribunal será juzgado Onésimo? ¿Se le aplicará el rigor del código romano o la justicia redentora del tribunal de Yeshua? Al final, la respuesta de Filemón revelará quién es el verdadero Señor
de su casa, si lo es el sistema del mundo o la soberanía de Mashiach. Verso 12-14 dice, el cual vuelvo a enviarte, está enviando a su hijo, el cual vuelvo a enviarte, pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviesen mis prisiones por el evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Al decir recíbele como a mí mismo, Shaul está pidiendo a Filemón algo difícil, que es borra la identidad de esclavo fugitivo y ladrón de Onésimo y asígnale la identidad de un apóstol. Por eso le dice, recíbele como a mí mismo, es recíbele como a un apóstol. Si Filemón rechaza a Onésimo, estaría rechazando a Pablo. Si juzga a Onésimo bajo la ley romana, estaría juzgando a su maestro. Con estas palabras, Shaul está forzando a Filemón a ver a Onésimo como una nueva criatura del Mesías. Para dar más fuerza a sus palabras, Shaul dice, yo quisiera retenerlo conmigo para que en lugar tuyo me sirviera en mis prisiones por el Evangelio. Pablo eleva la dignidad de Onésimo a un nivel impensable para Filemón y todos los que están leyendo la carta en aquel tiempo. Pablo afirma que el antiguo esclavo es ahora tan útil que puede actuar como si fuera Filemón y no un esclavo. Es decir, Filemón servía a Pablo en Colosas, ahora Onésimo le sirve a Pablo como si fuera un Filemón en Roma. Y desde la prisión, Pablo lo podía guiar en la expansión del reino. Sin embargo, al aclarar, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, Shaul renuncia al beneficio personal que representa Onésimo para la expansión de la buena nueva. El objetivo de Pablo es que Filemón consienta voluntariamente la reconciliación con Onésimo como testimonio de que es un hombre nuevo. Es decir, Pablo lo que quiere no es quedarse con Filemón y usarlo para expandir el ministerio en Roma o en cualquier otro lugar, sino que regrese, que Onésimo regrese a Filemón como un hombre nuevo y que a la vez Filemón exhiba testimonio de que reconoce a Onésimo no como un esclavo, sino como un hermano más en la fidelidad de Mashiach, que ahora es parte entonces de la familia de Mashiach y que reconozca también la Cajal que él es un hermano. Y lo más importante, que ese testimonio sea ante Yeshua. Por ello concluye, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. O sea, Pablo no quiere que él dé una orden, tienen que recibir a Onésimo, sino que eso salga de dentro de Filemón, de dentro de la familia de Filemón, de dentro de los ánimos de los que viven en congregación en la casa de Filemón. Con esta declaración, Pablo demuestra que prefiere perder la ayuda inmediata de Onésimo con tal de ganar la madurez espiritual de Filemón. El apóstol protege algo mucho más grande. Shaul está protegiendo la integridad del testimonio voluntario de Filemón, el único que tiene valor en el reino de los cielos. Es decir, que ahora Pablo dice, yo tengo la oportunidad de que tú me demuestres, Filemón, que has crecido en la muná, tanto que recibes a Onésimo no como un esclavo, sino como un hermano. Por eso dice el 15:16, porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Cuando el apóstol dice, quizás para esto, le hace una invitación a Filemón para que mire su problema con Onésimo desde otra perspectiva. La de que posiblemente la huida de Onésimo y el malestar de Filemón sean un propósito de Dios, para que ambos
transformen sus pensamientos y sentimientos. Pablo sugiere que Dios tiene el control de todo. Su propósito puede ser que esa ruptura que ha habido entre Onésimo y Filemón se convierta en una restauración. Que el daño que parece haber en las ganancias de Filemón se conviertan en una reparación hacia la ganancia eterna. Luego añade, para que le recibieses para siempre. Con esto el apóstol revela que la huida de Onésimo, aunque dolorosa en lo terrenal, sirvió para exponer lo débil y dañino del sistema romano. Mientras que en Roma la relación amo-esclavo es puramente temporal y sujeta a las leyes de los hombres, en la Cajal de Machía el vínculo de hermandad es eterno. Si Onésimo ahora pertenece a la familia de Yeshua, Filemón no solo debe recibirlo de vuelta, sino que debe aceptarlo bajo esa nueva identidad como hermano para siempre, hasta la eternidad. Cuando Pablo declara no ya como esclavo, sino más que esclavo, tenemos que recordar que en el derecho romano un esclavo era una cosa, un objeto con voz pero sin derechos. Al decir no ya como esclavo, Pablo le está quitando a Filemón la capacidad de ver a Onésimo como si fuera un instrumento de trabajo sobre el cual tiene superioridad. Si Filemón acepta que Onésimo es más que un esclavo, ya no puede tratarlo bajo el rigor del látigo o la explotación, porque su identidad ha cambiado ante Dios. Al decir, trátalo como hermano amado, porque lo es mayormente para mí, pero cuanto más para ti, el apóstol especifica claramente que para él y los que están con él en Roma, Onésimo es un hermano muy especial, pero sería más especial para Filemón. Esto es clave. Si Pablo, siendo un apóstol, considera a Onésimo como un hermano igual a él y especial, ¿cómo podría entonces Filemón, que es un discípulo de Pablo, considerar a Filemón algo inferior, un objeto? Pablo cierra diciendo que Filemón debe tratar a Onésimo como hermano, en la carne y en el Señor. Al decir en la carne se refiere a que lo trate como hermano en la vida diaria, aún bajo las leyes de la casa. Y cuando dice en el Señor, se refiere a la relación de hermanos que deben mantener ahora Filemón y Onésimo en la Cajal. Y el 17, el 18 dice, así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Shaul va a concluir la carta y le dice, así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. En el verso 12 dijo, recíbele como a mí. Ahora añade una condición relacional. Si me tienes por compañero, es decir, si hay coinonía entre Pablo y Filemón, está refiriéndose no solo a un compañerismo o a hacer negocios juntos, sino a alguien que con coinonía comparten la misma vida, la misma fidelidad y el mismo destino en el Mesías. Pablo le está diciendo a Filemón, si realmente estamos unidos en Yeshua, ya no hay esclavos ni libres, ni ricos o pobres, judíos o gentiles, varón ni mujer, sino que todos somos uno en Mashiach. Por eso agrega, recíbele como a mí mismo. Con esta frase, Pablo le está pidiendo a un hombre libre y honorable como Filemón que le otorgue a un esclavo fugitivo el mismo estatus, honor y afecto que le daría al gran apóstol de las naciones. Esto debió sonar escandaloso en los oídos que no tienen una sólida emuná. Aquel que está débil en la emuná podría chocarle lo que Pablo está diciendo. Shaul está diciendo a Filemón, si tenemos coinonía tú y yo en Mashiach, entonces debes recibir a Onésimo como me recibes a mí. Rechazar a Onésimo sería incoherente con la comunión que afirmas tener conmigo. Pablo no pide misericordia para un esclavo, exige honra para un hermano. Con esta intercesión, Pablo transfiere su propio crédito espiritual a la cuenta de Onésimo, por lo cual Filemón, su familia y toda la congregación que están en Colosa no deben mirar
a Filemón como el esclavo que huyó, sino como un testimonio de la obra de Yeshua. Y para ser más enfático agrega, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. En el sistema romano, un esclavo que huía solía robar para costear su viaje. Onésimo no solo era un fugitivo, era un deudor. Pablo, al decir ponlo a mi cuenta, está ejecutando el principio de la fianza espiritual, que es el sacrificio que hizo Mashiach para pagar nuestras deudas. Pablo está exhibiendo lo que dice Yeshua, o lo que hizo Yeshua por nosotros. Él cargó con nuestras culpas en la cruz. Shaul no ignora la justicia, la deuda debe pagarse, pero decide que él será quien la pague y no Onésimo. Porque a diferencia, está haciendo Pablo, una diferencia en lo que es él como apóstol y aquellos líderes que en vez de ayudar a las ovejas, cobran de ellas ganancias. Pero en cambio Pablo está tomando la deuda de esta ovejita para que sea reconciliada. Dice el 19, yo Pablo lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Shaul dice, yo Pablo lo escribo de mi mano, yo lo pagaré. Con esto está diciendo que su firma en esta carta es un pagaré de su propio puño y letra. Y escuche, cuando él está diciendo yo lo pagaré, Pablo está asumiendo que o lo paga monetariamente o lo paga con servicio como esclavo, como era Onésimo. En el mundo antiguo, cuando él dice que él lo pone del puño de su mano, el mundo antiguo era un contrato legal de la firma. Era algo legal y vinculante. Pablo está empeñando su libertad, si es que sale de Roma, y sus recursos por un hombre que antes era considerado inútil. Con esto está afirmando la legalidad de su palabra, está dando su garantía personal e inmediatamente añade, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Es como si dijera, si hablamos de deuda, Filemón, Onésimo puede tener contigo una deuda económica o un perjuicio material que podemos cuantificar para ver de cuánto estamos hablando y pagarte. Pero tú, Filemón, me debes algo de una dimensión muy superior. No dinero, ni bienes, ni tu propia, sino tu propia libertad espiritual y tu vida en el Mesías. Tu deuda conmigo no es de plata, es de herencia eterna. Al recordarle esto, Pablo desarma cualquier reclamo de justicia legalista del mundo, recordándole a Filemón que él mismo es un deudor de la gracia que ahora se le pide otorgar a Onésimo. Es fundamental comprender que Pablo no está exigiendo un pago por su investidura apostólica, por ser apóstol, ni está cobrando una tarifa por haber llevado la buena nueva a Colosas y a la casa de Filemón. Más bien le está recordando a Filemón el origen de su propia redención. Le está diciendo, Filemón, ¿cómo tú conociste a Yeshua? ¿No fue a través del sacrificio de Pablo? Él, Pablo, fue el que fue enviado por el Mashiach específicamente para guiarte en el camino de la fidelidad. No es un reclamo de Pablo de una deuda económica, sino para Filemón es un recordatorio de que todos son uno en Yeshua. Pablo exhorta a que Filemón actúe con la misma gracia con la que él mismo fue rescatado por Yeshua HaMashiach y servido por Pablo. En palabras simples, Pablo le está diciendo a Filemón lo que Yeshua dijo en Mateo 18. De gracia recibiste, dad de gracia. En el 20, Pablo dice, sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Al escribir, sí, hermano, tengo yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Shaul afirma con esto o confirma con esto explícitamente el vínculo que lo une a Filemón. No lo llama simplemente colaborador, sino le llama a Filemón hermano. Con esto apela al significado más profundo de pertenecer a la familia de Yeshua.
El que pertenece fielmente a la familia de Yeshua es hermano, no es amigo, no es colaborador, es hermano. Al decir, tengo yo algún provecho de ti, Pablo retoma intencionalmente el juego de las palabras asociadas al nombre de Onésimo. Onésimo significa útil, provechoso. Shaul está diciendo, así como Onésimo ha pasado de ser inútil para ti a ser provechoso para mí, Filemón tiene ahora la oportunidad de él ser provechoso para Pablo a través de este acto de gracia recibiendo a Onésimo en la congregación. Por ello agrega, conforta mi corazón, conectando este ruego con el testimonio previo de Filemón que ya había dicho Pablo en el verso 7, donde ya se le reconocía a Filemón por ser un hombre que aliviaba y daba fuerza espiritual a los santos en la congregación. Pablo le plantea un desafío de coherencia a Filemón. Si tú, Filemón, has confortado los corazones de los santos y fieles en la Cajal, conforta ahora el mío en mi prisión, recibiendo a Onésimo como me recibirías a mí. El consuelo que Shaul solicita a Filemón no depende de una transacción económica, sino de la certeza de que Filemón es un hacedor de la palabra y no un simple oidor, que solo oye pero no hace. En esta porción Pablo está diciendo, sí, Filemón, yo puedo cubrir la deuda de Onésimo, pero como hermanos que somos en Machía, espero obtener de ti provecho espiritual, y es que confortes mi corazón actuando conforme a nuestra identidad en el Señor. Cuando Onésimo regrese a tu casa, tu respuesta ante los ojos de todos, tu familia y la congregación, será la evidencia final de un crecimiento auténtico de ti en la emuná de Machía. Y dice el 21, te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Shaul continúa expresando su expectativa de recibir provecho de Filemón, confiando en que éste ha crecido en la emuná y discernimiento. Por ello afirma, te he escrito confiado en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Esta obediencia no debe interpretarse como una sumisión ciega a una jerarquía apostólica de Pablo, sino como una respuesta a la verdad del Evangelio. No es un obedéceme porque yo soy el apóstol, sino un actúa tú, Filemón, conforme a la verdad que has abrazado. Es la obediencia que brota de la fidelidad al Mesías, esa que no se impone desde fuera, sino que transforma la mente y el corazón desde dentro. La confianza de Shaul es tan plena en Filemón que le dice, sé que harás aún más de lo que te digo. Lejos de ser esto una manipulación emocional de Pablo hacia Filemón, es la forma más elevada de exhortación. Pablo está llamando a Filemón a estar a la altura de su identidad espiritual frente a su familia y a la quejilá que se encuentra en su casa. Aunque Pablo no ordena explícitamente la liberación de Onésimo, deja abierta la puerta a una acción que supere la justicia humana de Filemón. Mientras que el mundo se preguntaría, ¿qué exige la ley romana ante un esclavo fugitivo? La nueva criatura en Machía se pregunta, ¿qué exige la comunión en el Señor? Quiere decir que si ambos pertenecen a Yeshua, el veredicto no puede basarse en la categoría de propiedad, de objeto o de esclavo. Dentro de la familia del Mesías, la coherencia es el único camino. Lo que se ha recibido por gracia debe extenderse por gracia. La obediencia esperada no es legalismo, sino fidelidad encarnada. Sin necesidad de imposiciones, Pablo deja claro que el único veredicto consistente con la identidad en el Mesías que debe tener Filemón, su familia y la congregación es aquel que refleja la magnitud de la redención recibida. De gracia recibió, de gracia da. Eso es lo que debe testimoniar tanto Filemón
su familia como la congregación. Y finalizando, Pablo dice, prepárame también alojamiento porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Te saludan, escuche, Epafras, mi compañero de prisiones, por Cristo Jesús o Yeshua Mashiach, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores, perdón. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. En la despedida de la epístola, Shaul añade un detalle significativo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Como hermanos en la fidelidad de Yeshua, Pablo expresa su expectativa de ser liberado, dejando claro que las oraciones de la comunidad son el instrumento para su regreso. Esto implica que la congregación en casa de Filemón no solo debía decidir sobre el caso de Onésimo, sino también perseverar en intercesión por el apóstol. Posteriormente, Pablo transmite saludos comenzando por Epafras, a quien describe como su compañero de prisiones en el Mesías. Resulta que Epafras es natural de Colosas y era maestro también en esa congregación. No solo ahí en Epafras, sino en otros lugares de la región. Era una figura de máxima autoridad espiritual para ellos. Su mención en primer lugar no es casual. Su respaldo reforzaba el peso de la carta ante Filemón y la congregación. Es decir, Epafras, que también era de Colosas, está siendo un testigo de la transformación de Onésimo. Luego dice que también le mandan saludos Marco, Aristarco, Demas y Lucas, a quien Pablo llama sus colaboradores. Estas menciones revelan que Pablo no está solo, es parte de una red ministerial activa incluso en el cautiverio. Por lo tanto, el caso de Onésimo no es un asunto privado o aislado, es un testimonio observado por todo el círculo apostólico que está con Pablo en Roma. Finalmente, Pablo sella la misiva con una bendición. La gracia del Señor Yeshua HaMashiach sea con vuestro espíritu. Esto no es un formalismo litúrgico. Tras haber llevado a Filemón a la encrucijada entre el derecho legal romano y la comunión en el Mesías, la última palabra es gracia. Es esa misma gracia la que llamó a Filemón, la que llamó a todos los que están congregados con él, a su familia, incluso a los que están con Pablo. Esa es la gracia que los llamó, los transformó y los unió. La misma gracia que transformó a Onésimo. La que debe, esa gracia, es la que debe sostener el veredicto final respecto a Onésimo. La carta se abre con comunión y se cierra con gracia. En el centro, Pablo ha colocado un caso concreto donde esa gracia debe hacerse carne y visible para todos en el testimonio de lo que va a ser Filemón cuando reciba a Onésimo y la carta que le envía Pablo. Con eso se termina la carta. Ahora hagamos una síntesis que es interesante. La carta, la trama de la carta, se desarrolla en tiempos de la prisión de Pablo en Roma, uniendo tres destinos o tres personajes. Pablo el apóstol prisionero, Filemón el colaborador adinerado en Colosas y Onésimo el esclavo que huyó de Filemón, afectándole la economía. Aunque el conflicto parece privado, Pablo lo traslada al plano público, involucrando a la familia de Filemón y a toda la congregación. Las escrituras no explican las razones de la huida de Onésimo, pero sí revelan que su fuga terminó conduciéndolo al encuentro con Pablo, donde experimentó una transformación radical. Esta situación coloca el caso ante una tensión evidente. Se va a juzgar a Onésimo con la ley romana que exigía devolver al esclavo fugitivo y concedía a Filemón el derecho de castigarlo incluso hasta la muerte, o se debe juzgar con el tribunal de Mashiach. Porque Onésimo, al haberse convertido en nueva criatura en el Señor,
Su causa ya no podía evaluarse únicamente según el tribunal del mundo, sino a la luz del tribunal de Mashiach. En medio de esta tensión entre el orden del mundo y la libertad del reino, Pablo decide interceder. No apela a su autoridad apostólica, sino al reconocimiento de la gracia de Yeshua que ha alcanzado a Filemón y a toda la congregación en Colosas. Así Onésimo, que ha recibido la misma gracia, regresa no como un objeto de propiedad, sino como un hermano amado que busca la reconciliación. La enseñanza en esta epístola es definitiva. Quienes hayan sido escogidos por la gracia de Yeshua no pueden juzgar a su familia o a su congregación sobre juicios legalistas del mundo. La reconciliación entre Filemón y Onésimo demuestra que el Evangelio logra lo que ninguna ley humana puede: la transformación de dos personas desiguales a una sola familia en el Señor. De este modo, un litigio privado y de leyes romanas se transforma en la oportunidad para que toda la comunidad sea un testimonio público de reconciliación entre hermanos, y para eliminar cualquier obstáculo a esa reconstrucción, Pablo escribe: ponlo a mi cuenta, asumiendo que el sacrificio que debería pagar Onésimo, él lo va a pagar. Así garantiza que la restauración no dependa de la deuda de Onésimo, sino del testimonio de la madurez que Filemón está llamado a manifestar. Esta carta funciona como un espejo de la obra de Yeshua. Onésimo somos todos nosotros quienes en algún momento huimos de nuestra condición en este mundo para hallar refugio en la verdad. Shaul, por su parte, refleja la figura del Mesías como el intercesor perfecto, aquel que no solo aboga por nuestra causa, sino que se ofrece voluntariamente para pagar nuestras deudas. Finalmente, Filemón representa a la congregación, ese cuerpo donde cada uno, alcanzado por la gracia, estamos llamados a dar testimonio de que no somos simples oidores de la palabra, sino hacedores que encarnamos la reconciliación. Y con esto, mis hermanos, terminamos.